Sean todos bienvenidos a este encuentro con la palabra de Dios. En este día vamos a compartir el texto del Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 15 al 21, que tiene como esta conclusión: den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Les invito para que oremos a Dios y pidamos el regalo, el don de su Espíritu Santo. Padre Celestial, somos tus hijos. Tú nos has enviado a tu Hijo Jesucristo como nuestro Señor, Mesías, Salvador y Redentor. Él es el modelo a seguir. Él es el modelo de la humanidad. Él es el prototipo. Él es el modelo por excelencia para seguir ese camino al que tú nos invitas, el camino de la salvación, el camino del amor, el camino del Evangelio. Padre Santo, renueva nuestro corazón con la gracia de tu Espíritu. Ese Espíritu que nos prometió tu Hijo, que nos lo enviaría de tu parte. Ese Espíritu renueve nuestro corazón. Ilumínanos para que podamos crecer en el conocimiento de tu palabra, para que podamos crecer en el conocimiento de tu Hijo y de esa salvación que tú nos has enviado a toda la humanidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, los fariseos se pusieron de acuerdo para buscar en las palabras de Jesús algún motivo para acusarlo. Le enviaron pues a algunos de sus discípulos, junto con algunos del partido de Herodes, para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te dejas influenciar por nadie, pues no miras las apariencias de las personas. Dinos pues qué piensas. ¿Es lícito pagar el impuesto al César o no? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda con que pagan el impuesto. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y Jesús concluyó: den pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. En aquel tiempo, los fariseos, entonces aquí pues ustedes han visto cómo en la metodología que utilizamos, pues cambiamos el color para subrayar algunos elementos. Entonces, los fariseos se pusieron de acuerdo para buscar en las palabras de Jesús algún motivo para acusarlo. Entonces, pues vamos viendo nosotros cómo en el Evangelio los fariseos, los doctores de la ley, ellos empiezan a planear cómo matar a Jesús. Y varios textos del Evangelio nos dicen que ellos empiezan a planear cómo acabar con Jesús. Entonces se ponen de acuerdo y pues la manera como ellos lo planean es buscar en las palabras de Jesús algún motivo para acusarlo, ¿no? Entonces le enviaron a algunos de sus discípulos. Entonces enviaron a algunos discípulos. ¿De quiénes? De los fariseos. Pero atención a esto, junto con algunos del partido de Herodes. Entonces, en algunas traducciones aparece la palabra junto con algunos herodianos. Pero atención, Herodes era una autoridad del imperio, era una autoridad civil. Entonces,
cuando van los fariseos, los discípulos de los fariseos, con algunos del partido de Herodes, es que Herodes era autoridad civil, era autoridad del imperio. Y entonces, pues van a poner a Jesús o quieren poner a Jesús en una encrucijada, ¿no? Entonces, para que le dijeran, entonces aquí está en azul lo que ellos han planeado decirle, maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios y que no te dejas influenciar por nadie, pues no miras las apariencias de las personas. Esto es aquí como el elogio a Jesús, como animándolo. A ver, Señor. Y después de esto le dicen, dinos pues qué piensas. ¿Es lícito pagar el impuesto al César o no? Entonces, ¿cuál es la situación acá? ¿Es lícito o es ilícito pagar el impuesto al César? Entonces, ¿qué sucede? Si Jesús dice que es lícito, entonces como que lo iban a interpretar, o sea que él está de acuerdo con que el César nos siga dominando, porque el pueblo judío estaba bajo el imperio romano. Entonces, si Jesús decía que era lícito pagar el impuesto al César, entonces era como poner el pueblo en contra de Jesús. Él está es de parte del poder, él está es de parte del imperio. Pero si Jesús decía, no es lícito pagar el impuesto al César, pues entonces los herodianos lo iban a poder acusar, porque Jesús estaba dando como una norma en contra del César. Entonces podría ser acusado de rebelión. Podrían acusarlo como de rebelión en contra del César. Y de esta manera, pues llevar a Jesús a juicio y llevarlo a la muerte, que era lo que ellos tenían pensado, ¿no? Entonces, Jesús conoce la malicia de sus intenciones. Y entonces, en primer lugar, les dice, hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda con que pagan el impuesto. Ellos le presentaron una moneda. En algunos dicen, ellos le presentaron un denario. Él les preguntó, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron, del César. Jesús concluyó, den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, esta frase del Señor, esta frase de Jesús, pues ha tenido a veces muchas interpretaciones y algunas de ellas pienso que se han quedado bastante cortas en lo que el Señor quiere decirnos. Y miren, Jesús con esta conclusión nos da una grandísima lección. Hoy vamos a compartir solamente algunos elementos muy pequeños de lo que esta enseñanza de Jesús nos quiere dejar para nuestra vida. Entonces, a veces con esta frase se ha querido como pensar o se ha querido como poner a la iglesia por fuera de todo orden temporal. Entonces, como que la iglesia no tiene por qué meterse en cuestiones sociales. La iglesia no tiene por qué meterse en decir cosas a nivel político, como que la fe debe reservarse a la sacristía porque den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero no es, pienso yo, el pensar de Jesús. Y no pienso que es la enseñanza que nos transmite Jesús y pues que lógicamente pues miramos todo el contexto bíblico cuando el Señor dice, den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
Y yo quiero que pensemos lo siguiente. Aquí resalto yo dos palabras, imagen e inscripción. ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Entonces, den pues al César lo que es del César. Entonces, yo pienso que el Señor nos está haciendo una invitación a que podamos nosotros construir la sociedad. Porque el tema del impuesto no es simplemente pagar el impuesto. Es que es todo el tema de la esfera humana y social del hombre. Entonces no es solamente pensar, no, es que es pagar los impuestos y ya. No, yo pienso que el Señor también hace una llamada, es qué sociedad construimos. Entonces, denle al César lo que es del César. Algo así como, denle al orden temporal lo que le corresponde. Pero yo también quiero hacer una pregunta. ¿El hombre es imagen de quién? Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y en nosotros, pues va también esa inscripción. Le pertenecemos a Dios. Entonces, cada uno de nosotros, creados a imagen y semejanza de Dios, pienso que aquí Jesús nos está como despertando a esa realidad. Como que Jesús nos dice, si ustedes llevan la imagen de Dios, entonces denle a Él lo que le pertenece. Y aquí surge una gran pregunta. ¿Qué estamos llamados nosotros a entregarle a Dios? ¿Qué estamos llamados a darle a Dios? Entonces, denle al César lo que es del César. Hay unas realidades temporales. Hay unas realidades humanas que estamos llamados a construir. Y hay también esa realidad de la fe. Somos imagen de Dios. Y como imagen de Dios, estamos llamados también a entregarle a Él lo que le pertenece. Me parece que es una tarea grandísima, siempre por hacer, siempre por descubrir y siempre por crecer en la tarea que el Señor nos está entregando. Entonces, podemos pensar, ¿cuál deberá ser mi actitud y mi disposición como cristiano ante las realidades sociales, ante las realidades políticas en el mundo? Y entonces, ¿cómo expresar, cómo vivir nuestra fe cristiana en medio de la sociedad? Yo pienso que el Señor, cuando nos dice, denle al César lo que es del César, ok, denle a la realidad temporal lo que le corresponde. Y entonces, ¿cómo entregamos a esa realidad temporal? Pues la expresión y esa manifestación de nuestra fe, de la fe que el Señor nos ha regalado. Pero también aparece esa otra dimensión en mi relación, en nuestra relación personal con Dios. Entonces, ¿qué estoy llamado a hacer para vivir más profundamente mi fe en el Señor en mi vida cotidiana? Que Dios sea cada vez más el único Dios en nuestra vida. Dar testimonio de su amor,
manifestar la fe, reconociéndolo como el sentido y la razón de ser de mi vida. Yo pienso que el Señor nos cuestiona grandemente con esta conclusión en su palabra. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. A veces con esta frase se ha querido arrinconar la fe a las sacristías. Y yo pienso que el Señor nos invita a darle a Él lo que le pertenece. Y entonces estamos llamados a pensar, ¿qué estoy llamado a entregarle al Señor? Porque soy imagen de Él. Cada uno de nosotros, imagen de Dios en su Hijo Jesucristo. Hijos suyos. Y entonces, denle a Dios lo que es de Dios. Lo veo desde el punto de vista que cristianamente debemos cumplir con los compromisos y responsabilidades terrenales como parte de nuestra humanidad que nos lleva al cumplimiento de todo en sí. Es correcto, Verónica, muchas gracias. Sí, nosotros como humanos y como parte de una sociedad, pues estamos llamados a cumplir con esos compromisos y responsabilidades terrenas, ¿no? Y entonces vamos a pensar ahí, pues, la sociedad, la familia, la comunidad, bueno, esas realidades que son terrenas, es correcto. Un ejemplo de esto sería votar con conciencia para el bien de todos. Sí, es correcto, muchas gracias. Esto es algo que a veces cuando se dice que la iglesia no debe meterse en política, no es tomar partido, pero la iglesia presenta la doctrina y la iglesia presenta como la enseñanza para guiar la conciencia de los hombres. Y pues cada uno descubre en su conciencia, pues por quién desea votar. Eso es algo que pues cada uno lo decide en conciencia. Y ustedes saben que pues bueno, yo insisto en eso porque la iglesia lo insiste, en que la iglesia pues respeta la conciencia del hombre, ¿no? Entonces votar en conciencia, es correcto. No porque me dijeron que por este o aquel, no. Es que analizo yo, qué he escuchado yo, qué propuestas tiene cada candidato y entonces yo en conciencia tomo una decisión. No es porque es que en mi familia vamos a votar por aquel, entonces yo porque pues me dijeron y entonces me toca hacerlo. No. Porque es una decisión en conciencia. Y pues esto lo hablo pues lógicamente a nivel de cualquier país en el mundo, ¿no? Entonces es buscar siempre el bien común y pues se vota en conciencia. Muchas gracias, Juan. Bien, Gladys, muchas gracias. Entregar de mí los dones que Dios me ha dado que vienen de Él. Gladys, muchas gracias. Entregar esos dones que Dios me ha regalado. Muy bien, y como lo dice San Pablo, todo don es para el bien común, para construir la comunidad, para construir la familia. Entonces no es una cuestión que sea como que se mire de una manera egocéntrica, sino que es para construcción de la comunidad, empezando por mí mismo, construir la familia, construir la comunidad. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿qué gracia le pedimos al Señor de acuerdo a este texto? Muy seguramente siento como un compromiso en el corazón, muy seguramente siento que el Señor me invita a un compromiso, a una tarea. Muy bien, ¿qué gracia le pido al Señor para cumplir con esa tarea? ¿Qué gracia le pido al Señor para responder a esa llamada que Él me hace a partir de este texto? Convertirnos en evangelizadores. Aunque solo rescatemos un alma perdida. Bueno, yo no lo pondría así como tan numérico, pero sí, bueno, ser evangelizadores con nuestra vida,
y llevar a los demás ese mensaje que hemos recibido del amor de Dios. Yo pienso que ya el resto Dios hace el trabajo, como que nosotros tratamos de hacer esa evangelización y pues la obra del Espíritu lleva adelante esa obra de la palabra de Dios y de la evangelización. Muy bien. Entonces, pidámosle a Dios la gracia que podamos crecer en ese ser evangelizadores con nuestra vida. Padre Celestial, tú nos has revelado a tu Hijo Jesucristo y Él nos invita en su palabra a que podamos crecer en el cumplimiento de nuestras realidades humanas, que podamos crecer en ese cumplimiento de los compromisos civiles, que podamos crecer en ese construir la comunidad. Pero también tú nos invitas a entregarte lo que te pertenece. Tú nos has revelado que nos creaste a tu imagen y semejanza. Cada ser humano lleva en sí mismo tu imagen, Señor. Y tú nos invitas a que podamos devolverte aquello que te pertenece. Te pedimos tu gracia para que podamos cumplir con esas dimensiones de nuestra vida. Danos tu gracia para que podamos cada día construir nuestra vida. Danos tu gracia para que podamos construir cada día familia. Danos tu gracia para que podamos construir cada día la sociedad civil. Danos tu gracia para que podamos buscar la justicia, luchar por la solidaridad. Danos tu gracia para que podamos tomar decisiones en conciencia, según tu voluntad, según tu palabra, pensando en el bien de todos. Padre Santo, danos sabiduría, danos entendimiento, danos tu gracia para que podamos construir cada día esa vida de creyentes. Tú nos invitas a construir al ser humano. Tú nos invitas a ser familia. Tú nos invitas a ser comunidad. Danos tu gracia para que podamos devolverte, le podamos entregarte cada día más aquello que te pertenece. Oremos al Padre como Cristo mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Les invito para que hagamos esta oración en común, en una sola voz. Señor Jesús, que nos iluminas con tu palabra, que nos llenas de tu amor, para que cada vez más nuestra vida refleje y actualice tus actitudes y disposiciones. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe coopere en la construcción de una sociedad cada vez más justa y fraterna, más solidaria, donde los que tenemos fe
le demos tu lugar y a las autoridades el suyo, siendo nosotros luz para los demás, haciendo ver con nuestras actitudes que solo en ti encontramos la plenitud de vida que buscamos. Amén. 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 Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, Siempre, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Recibo. Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bajo el amparo maternal de Nuestra Señora podemos continuar en paz. Demos gracias. Gracias a Dios. Muchísimas gracias. Gracias, Padre.